Para dar comienzo al evento del día de hoy. Doctor Villar, si puede pasar a la mesa, por favor. Y el psicólogo Enciso Irrazábal. Bueno, buenos días. Agradecemos la presencia de autoridades, legisladores y públicos en general que nos acompañan esta mañana. Damos inicio a la jornada referente al programa de salud mental. Integran la mesa de oradores, presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Andújar, director general del Hospital de Clínicas, profesor doctor Álvaro Villar, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, profesor psicólogo social Enrico Irrazábal, y por la Escuela de Gobierno el diputado Rodrigo Goni. Comenzando con las exposiciones, escucharemos al diputado Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Representantes. Buen día a todos. Tengo la costumbre, quizás la inquietud de hablar parado, me siento más cómodo. Eso no implica que ustedes hablen desde ese lugar que creo que es el indicado. Primero que nada, agradecer la presencia, darles la bienvenida a esta casa, como lo decimos siempre en estos eventos con la vicepresidenta de la República, la presidenta del Senado, la casa de la democracia, la casa donde está la voz de nuestro pueblo, la casa donde se tienen que tratar los temas que nos preocupan, que nos ocupan, donde se tienen que tratar los problemas de la sociedad. Hoy es un día especial, igual me parece excelente la concurrencia que tenemos, con la dificultad de estar en vacaciones, de ser un día sándwich, como se le dice, y alterar quizás el asueto que muchos podían haber planificado, pero creo que las cosas se tienen que realizar en el momento que corresponden. Y hoy es un día importante porque es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Y creo que amerita la convocatoria. A su vez, contarles que en esta casa hoy se están realizando 3 eventos iguales o similares, con la misma temática, con el mismo objetivo. Este que estamos realizando aquí, enfrente se está realizando otro que tiene que ver con algunos proyectos sobre leyes de suicidio, y hoy de noche, por la solicitud de una organización no gubernamental, se va a realizar otro encuentro más. También tenemos que tomarlo con lo más descontracturado posible. Algún día vamos a tener que analizar cuál es el problema de las sillas vacías en las filas delanteras y encontrar una metodología que haga que nos acerquemos más. Quiero aclarar que yo no soy técnico y mucho menos especializado en la materia. Simplemente soy una persona que tiene responsabilidad representativa, un político que está muy preocupado por este tema, por el tema de salud mental. Si hago alguna apreciación o alguna consideración o valoración equivocada, sépanme disculparme, porque carezco quizás de formación técnica para hablar de algo tan importante. Sí, entiendo como político que algunas consideraciones creo que son pertinentes y me gustaría que ustedes las sepan de mi parte, que son mis inquietudes. Antes no se hablaba de esta problemática, ¿no? Antes no tratábamos estos temas como sí lo hacemos ahora. Yo creo que quizás ahora decir que está de moda, como hemos sentido por ahí, es banalizar una situación importante, un problema que nos afecta a la sociedad en su conjunto, que afecta a los uruguayos, y no tenemos que entrar
en esa discusión o en esos calificativos. Esto no se habla porque está de moda. Creo que antes no se hablaba mucho porque era un tema tabú, porque era muy difícil encajar para aquellas personas que requerían de una atención especializada, poder encajar en la sociedad, que no sean tratados como distintos, como personas especiales. Yo recuerdo mi infancia, tener un compañero que tenía que acudir a un psicólogo, tenía que acudir a un psiquiatra, quizás era tildado o tenía el mote de ser una persona especial, ser una persona rara, ser una persona que tiene problemas. Y eso genera un tabú y una discriminación muy importante. Y creo que ahora la sociedad ha cambiado y como hay mayor conocimiento y por lo tanto hay mayor comprensión, en conjunto asumimos que hay un problema grave y estamos normalizando más la situación y creo que eso es positivo, poder normalizar la situación y poder normalizar este problema para poderlo tratar, para poder dialogar, para poderlo intercambiar. A mí, como legislador, ya de hace un tiempo importante, no diría que soy de los más veteranos que están en esta casa, pero sí ya hace unos cuantos años permanentemente hemos recibido gente que está preocupada por estas cosas, que tiene problemas, o que quiere trabajar para ayudar a buscar las soluciones a estos problemas. Permanentemente. Ni hablar desde que asumí la presidencia de la institución de la Cámara de Representantes, la cantidad de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, técnicos, profesionales, instituciones que forman parte del Estado, en preocuparse y en querer hacer algo. Por un lado, me agrada de que haya preocupación, o sea, me agrada de tener un país preocupado, me agrada de formar parte de una sociedad reactiva y ni que hablar formar parte de una sociedad solidaria que quiera atender los problemas y este problema en particular. Pero por otro lado me preocupa el país desorganizado, me preocupa el país desprovisto de recursos y mucho más aún carente de un plan integrado que pueda abordar la situación, un plan que sea posible, que sea realista, lejos de una expresión de fantasía, una expresión de deseos que sea fantasiosa. Eso me preocupa mucho. Un plan que no solamente se refiera a la atención técnica profesional, que es muy importante, quizás lo más importante, sino también un plan que a largo plazo nos pueda instruir como sociedad, que nos eduque a todos sobre el tema, que nos eduque sobre la temática y sin duda que si todos estamos educados, si todos estamos instruidos, el conocimiento general siempre va a mejorar los resultados. No tengo de la más mínima duda de que una sociedad instruida, una sociedad preparada, se va a ver reflejado en los resultados desde el punto de vista positivo de cómo llevar adelante y cómo abordar esta problemática. Yo les confieso, personalmente no sé si sé intuir o sé apreciar o sé detectar cuando un amigo, un compañero de trabajo, un conocido está en la oscuridad absoluta, se encuentra en un momento de oscuridad absoluta y está tomando decisiones que quizás no sean las mejores, como por ejemplo poderse quitar su vida. Yo no me reconozco estar preparado, y mucho menos si lo puedo intuir, si me puedo dar cuenta, cómo comunicarme con esa persona, cómo llevar adelante una comunicación efectiva que la pueda ayudar. No me siento una persona capaz o hoy capacitada para poder llevar adelante esa comunicación. Y esto se los digo porque creo que es importante también poder trasladar las preocupaciones personales y sobre todo las preocupaciones personales de quienes tenemos que tomar decisiones para hacer que las cosas funcionen mejor. Yo tampoco sé, y a modo de ejemplo, tampoco conozco si un profesor de secundaria, un maestro, un profesor de la universidad, también tienen la misma capacidad.
o le sucede lo mismo que me sucede desde el punto de vista personal. Si un técnico de baby fútbol, gente que comparte en sociedad actividades y que maneja, que está en contacto con los chicos, con los adolescentes, con los adultos mayores, si también están preparados para poder detectar, para poder ayudar o para poder derivar luego de la detección a cómo se puede tratar una persona. Y mucho menos si también están preparados para cómo comunicarse. Esa primera línea de atención, que no tiene que ser técnica, que creo que tiene que ser más humana que técnica, del entorno, es cómo encarar una charla, cómo profundizar con buenas acciones, con buen lenguaje, para poder evitar los peores males. A modo de ejemplo, yo puse esos ejemplos, no significa que los docentes no estén preparados, que quiero que quede claro. Son mis dudas, son las dudas personales que tengo en cuanto a pensar en cómo debe ser un plan integral para tratar la salud mental en nuestro país. Y no lo quiero abordar a una coyuntura regional ni mundial. Pienso en mi país, pienso en mi sociedad, porque es aquí, es ahora, y en esta casa donde tenemos que tomar decisiones en estos tiempos para encauzar en esa materia la búsqueda de las soluciones mejores. Podría cuestionar y podría poner un montón de ejemplos. También me cuestiono y me preocupa mucho que nuestra sociedad solamente asocia al problema de salud mental las adicciones. Y acá, disculpen si, como dije al principio, si peco de desconocimiento. Yo creo que no son solo las adicciones. Y no podemos encasillar esta temática solamente a adicciones, porque hoy en día, y esto no es culpa de los medios, a veces los que tenemos que comunicar no estamos realizando una buena comunicación. Y también tengo ejemplos varios. Un problema económico puede desprender un problema de salud mental. La pérdida laboral de un trabajo puede desprender problemas de salud mental. La falta de oportunidades laborales también genera un problema de salud mental. Un fracaso en un proceso de estudio genera también problemas. Una pérdida de un familiar, un ser querido, una ruptura amorosa. No sé, me imagino un montón de situaciones que no tienen que ver con las adicciones y que también son parte de este problema. Por eso soy de las personas que me esfuerzo por no encasillar y más allá de la discusión que se puede generar y el debate que se puede abrir, de no encasillar solamente esto en un problema de adicciones. Y soy de las personas que entiendo, y acá sí como diputado, que mi gobierno no se tiene que encasillar tampoco en pensar que esto es solamente un problema de adicciones, porque me parece que estaríamos tomando el camino incorrecto en busca de las soluciones más globales. Para resolver la crisis de salud mental, también es necesario tener un sistema integrado de salud fuerte en este sentido. No solamente se trata de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, también tiene que haber un compromiso de las instituciones privadas. Un sistema integrado de salud fuerte en este sentido, para esta temática. Que esté bien dotado presupuestalmente, ni hablar, que permita contar con los mejores recursos humanos, quizá hoy uno de los mayores inconvenientes que tenemos, poder fortalecer ese contenido en recursos humanos y con la mejor infraestructura también, porque también se necesitan recursos materiales, porque no todo parte del recurso humano. También como políticos es momento de aceptar que mucho tienen que ver nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos como políticos, porque sin dudas para poder ayudar a los resultados, un gobierno tiene que redoblar los esfuerzos. Como mencioné anteriormente, o sea, redoblar los esfuerzos para tener un buen plan. Un plan que garantice y que pueda luchar para poder bajar el estrés crónico de las personas. ¿Y a qué me puedo referir? Es muy importante que un gobierno siga generando acciones para bajar o para disminuir la brecha de desigualdad social. Es muy importante que un gobierno se preocupe por bajar los índices de pobreza y que también haga el máximo esfuerzo, que me consta que se hace,
también para lograr que la gente deje de lado algunas preocupaciones que realmente le perjudican en su vida y que le generan estrés crónico, permanente y problemas de salud mental. El acceso a la vivienda, una oferta laboral respetable, una buena educación, un buen sistema nacional de cuidados. O sea, son decisiones políticas. No solamente para resolver y para encauzar este problema de buena forma está en manos de los técnicos especialistas. También está en nosotros, también está en quienes toman las decisiones gubernamentales. Porque todo es parte de todo. Por eso espero que tengan una muy buena jornada. Reitero lo que dije al principio, las disculpas de que alguna apreciación sea incorrecta, no sea fuera de lugar, sea fuera de lugar, pero es la impronta que tiene alguien que representa a la gente. Es la impronta que tiene alguien, en este caso, desde mi punto de vista, desde mi persona particular, de que hablamos, escuchamos y nos preocupamos por los problemas de la gente. Entonces, desde nuestro lugar, estar a las órdenes para colaborar. Es bueno que el gobierno haya puesto en agenda una disposición de recursos importantes, que se esté tratando en esta casa cuál va a ser su distribución, que yo creo que tiene que sufrir algún cambio en la distribución que ha sido planteada originalmente. Pero bueno, lo demás está hoy, sí está en manos de los técnicos, así que les reitero, les deseo buena jornada, espero aprender mucho de lo que nos puedan brindar ustedes. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el director general del Hospital de Clínicas, profesor Dr. Álvaro Villar. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación, agradecer especialmente al presidente, al diputado Andújar, al presidente de la Escuela de Gobierno, diputado Goñi, por la oportunidad que nos dan para plantear que para nosotros, primero compartimos que se haya puesto el centro en las políticas, tanto en salud como en general, las políticas de gobierno en el tema de la salud mental. Compartimos porque consideramos que este es un problema que nos atañe a todos, es un problema que como sociedad no hemos logrado resolver. Creo que ese es el primer paso en el proceso, en el camino de recuperación de los pacientes alcohólicos. El primer paso, ustedes lo saben, habrán oído hablar de eso, es el reconocimiento de que hay un problema. Reconocer realmente que tenemos un problema en salud mental y que no hemos sido capaces de resolverlo, es el primer paso. Y eso que puede parecer tan sencillo es extremadamente difícil, porque implica revisar la forma que concebimos las soluciones, la forma que concebimos el encare. No podemos centrar las soluciones en actitudes individuales. No podemos centrar las soluciones en decisiones únicamente de distribución de fondos. Tenemos que centrarla en ver cuáles son las concepciones, en cómo estamos encarando la solución de este problema, en las que hemos fallado. Y una de las concepciones en las que hemos fallado repetidamente es poner el centro de la solución en los equipos médicos. Pensar que este es un problema que se resuelve con fármacos, pensar que esto es un problema que lo resolvemos únicamente con los psiquiatras. El problema de salud mental es un problema que para resolverlo implica sumar las fuerzas de todos los colectivos. Significa priorizar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, muchas veces organizaciones espontáneas, los clubes sociales, las organizaciones barriales, las organizaciones sindicales, también
todas las organizaciones culturales que están integradas por grupos de teatro, por grupos de carnaval que llegan a los barrios, por comparsas, donde los vecinos se acercan, donde se conoce el nombre y apellido de la persona que falta al ensayo, que deja de venir, que se aísla. Si no llegamos a esos lugares, si no incorporamos a todos esos actores en la solución, nosotros no vamos a cambiar la forma de resolver un problema que nos atañe a todos y que golpea a toda la sociedad. La solución increíblemente más utilizada hasta ahora ha sido el encierro. El encierro tanto en los manicomios como el encierro en las cárceles. La forma que ha adoptado mayormente la sociedad para intentar no ver este problema es encerrar y es aislar. Si nosotros no logramos salir de eso, no logramos incorporar a todos los actores para que realmente el problema se resuelva entre todos, no vamos a avanzar. Y en ese resolver entre todos, nosotros vemos con preocupación que en la solución que se plantea hoy y en los fondos que se destinan hoy en la rendición de cuentas para la salud mental, no está incorporada la universidad plenamente. Nosotros consideramos que es fundamental que aquellos que forman los recursos humanos para encontrar soluciones estén incorporados. Tal vez uno de los elementos más importantes del proyecto que se presenta de solución o de aproximarnos a la solución, en el camino de la solución para el tema de salud mental, es que por primera vez nos hayamos juntado tanto la Facultad de Medicina como la Facultad de Psicología, como la Facultad de Ciencias Sociales, que estemos trabajando con enfermería, porque las enfermeras que trabajan en salud mental son puntos clave en la aproximación a la solución de este problema. Entender que, vuelvo a insistir, si no juntamos a todos, no vamos a avanzar en este tema, es incorporar a los formadores y a los que estudian e investigan en este tema para encontrar la solución. Creemos que el inicio, juntando a todos los que pueden aportar en esto, es clave. Y nos parece que es fundamental unir esto a el MIDES, que está incorporado dentro de la solución que se plantea en la rendición de cuentas, y también, por supuesto, ACE. Dentro de eso, dentro de la solución de salud pública, el Hospital de Clínicas no puede estar por fuera. Es la puerta de emergencia más importante del país. Nosotros tenemos todos los días entre 3, 4 y 5 pacientes en la puerta de emergencia internados por intentos de autoeliminación, que por distintas razones son derivados al Hospital de Clínicas y a los que no le damos la mejor solución, tanto mientras están internados allí como cuando salen, son dados de alta del Hospital de Clínicas y vuelven a su domicilio. La necesidad de tener un lugar de internación diurna, que no es internación permanente las 24 horas, donde el paciente pueda ser seguido luego del alta, es fundamental. Que en esa solución diurna, de que al menos durante una semana, 10 días, el paciente sea acompañado por un equipo de salud, en esa solución tienen que estar los psicólogos, tienen que estar los asistentes sociales, tienen que estar los sociólogos que se han dedicado y han tomado mayor experiencia en la solución de estos problemas. Y de la misma manera, la forma de ir distribuyendo la solución en los pacientes que tienen que permanecer internados hasta que se logran compensar, que antes se hacía en el Vilar de Bo exclusivamente, que luego el Hospital Pasteur inauguró una sala para poder hacerlo
con 8 camas. A eso se sumó una solución similar en el Hospital Maciel. El Hospital de Clínicas tiene que tener una internación de 8 camas también para solucionar esto. Estoy 100% de acuerdo con lo que decía el diputado Andújar, de no plantear imposibles a la hora de buscar soluciones económicamente viables. Es clave, porque si no todo el proyecto se ahoga en esperanzas demasiado exigentes. Tenemos que plantear cosas que sean viables, que sean posibles, que se puedan ejecutar a corto plazo. Por eso resolver el equipo de atención diurna en el Hospital de Clínicas y la internación en 8 camas en el hospital son pasos concretos a corto plazo que ya pueden instrumentarse. Y por último, creo que el otro problema que planteaba el diputado Andújar y que compartimos también es la necesidad de formar a nuestra población, sobre todo a aquellas organizaciones que están a nivel de los barrios, que llegan a los vecinos, que llegan a localidades del interior que quedan lamentablemente lejos de los centros de atención principales, tanto en salud como en la academia, lograr formar equipos que sepan cómo responder ante signos, ante síntomas de pacientes que están planteando quitarse la vida, que han intentado hacerlo y que luego no tienen el apoyo y la continencia adecuada. En ese sentido, la formación de organizaciones sabiendo cómo trabajar en estos casos es fundamental. Esto no puede estar solamente, por supuesto, en manos de la academia, es algo que tenemos que extender por todo nuestro país y saber que nuevamente, la solución para esto también en esos casos tiene que incluir a todos los actores, tiene que incluir a los psicólogos, tiene que incluir a los asistentes sociales y tiene que incluir a las enfermeras comunitarias y a las enfermeras en salud mental. Así que bueno, si logramos que de este debate y luego de escuchar a los especialistas, a los expertos, podamos entender la importancia de buscar una única mesa donde estén representados todos aquellos que pueden aportar a esta mirada, creo que hemos dado un paso importante en este día y en este año tan especial. Muchas gracias. Seguidamente, en esta mesa escucharemos ahora al profesor psicólogo social Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Buen día. Bueno, seré bastante breve. En primer lugar, escuchando, bueno, saludo, gracias a la invitación, saludo a Goñi. Estuve conversando antes de ingresar acá sobre la Escuela de Gobierno. Esto ha sido todo un proceso también en la Universidad de la República, pensarnos en una escuela de gobierno, en una casa de gobierno, pero pensar la necesidad de construir espacios de reflexión para la gestión, para la planificación y para absorber heterogeneidad de saberes que enriquezcan el Parlamento. Me parece una idea muy buena y un aporte sin lugar a dudas. Y también muchas gracias a Andújar por invitarnos y bueno, con Álvaro somos amigos de la vida. Decía que seré breve porque pensando ahora, cuando pensaba también en la Escuela de Gobierno, pensar lo que nos convoca hoy es pensar un desafío. Es verdad que quienes trabajamos en salud mental tenemos muchas cosas para decir, pero en realidad nosotros estamos ante un desafío y que lo principal, me parece, que para calibrar adecuadamente
el desafío vinculado con la salud mental, con el padecimiento o quizás con un componente que es el suicidio, es tener la capacidad de posicionarnos también en el lugar del no saber. Porque si no, no hay interrogante posible a despejar. Creo que, fíjense ustedes, nosotros en la Universidad de la República pertenecemos a una institución que tiene aproximadamente el 85% de la formación terciaria superior de este país. Alrededor del 80% de toda la producción de conocimientos, no solo científicos, del país. Es decir, nosotros tenemos un mandato, pero tenemos una obligación y tenemos un desafío frente a ciertos avatares. La salud mental es uno de ellos. Entonces, cuando pensamos en la cuestión presupuestal, en el marco de una rendición de cuentas, es fundamental, me parece, entender cómo dialogamos para comprender este tipo de desafío, ¿no? En términos de un presupuesto finito, de una rendición de cuentas, que la cuestión es sobre un 100% total, ver cómo se mueve, cómo dimensionar a nivel de no solo el Parlamento, sino la sociedad toda, los movimientos posibles que se pueden hacer en las priorizaciones de la temática. Por eso yo creo que es un desafío de la salud mental, no solo del punto teórico, conceptual, técnico, sino del punto político, sanitario, pero político-administrativo del país. Es enormemente complejo. Es muy difícil ubicar quién sabe sobre esto o quién tiene la verdad. Hay unos saberes heterogéneos que tenemos que conversar, discutir, y quizás una escuela de gobierno sea un espacio más que nos ayude a entendernos en las diferencias. Eso me parece que es como algo vital, básico. Hoy nosotros en la rendición de cuentas tenemos ninguna asignación como universidad. Sin embargo, es posible generar espacios en diálogos como estos para pensar posibilidades. Y me parece que es un gesto sumamente interesante el que hoy nos desafían Goñi y Andújar a Álvaro y a mí, ¿no? Es cómo establecer, cómo discutir, cómo pensar las posibilidades que tenemos en este ámbito democrático de este país, bueno, de esta casa también, pensando en cuestiones muy concretas, muy cercanas, demasiado veloces, una rendición de cuentas, por ejemplo. Eso por un lado, me parecía en lo que se desprendían de las palabras de Andújar y de Álvaro Villar, ¿no? Pensar el problema, es un problema. Un problema nunca es una piedra en el zapato. Un problema siempre es aquello que tenemos que construir para definir las estrategias para abordarlo. Nada más. El resto es hojarasca, ¿no? Estamos ante un problema presupuestal sin lugar a dudas, pero estamos ante un problema de salud pública. La ley de salud mental es una ley que viene desde el 2020, que tiene una larguísima tradición en el mundo entero. Estas discusiones empiezan a dar en los 50. Hay un estallido en el mundo, en todo el mundo, en los 60. Y en los 70 empiezan a aparecer las primeras expresiones, sobre todo en Italia, también en Estados Unidos, vinculado a lo que se denominaba la desmanicomialización o el cierre de los hospitales psiquiátricos. Pero eso significó un cambio cultural, y este es el problema de la dimensión del problema, ¿no? El cambio cultural significa, no es que todos somos culpables de todo, responsables de todo, sino que es un problema cultural. Cuando nosotros hoy, en Uruguay, que tenemos una ley, que tenemos otras dificultades con la ley, es una ley desfinanciada, que es importantísimo entender nosotros como universitarios, y obviamente el estamento político en Uruguay, esta ley de salud mental, una cosa que instala, entre ellas, es la cuestión de los derechos. Y la cuestión de los derechos nos introduce en otro tipo de problemas.
Ya no hablamos solamente de enfermedad, ni de enfermedad mental. Empezamos a hablar de personas que no son una semiología psicopatológica. Empezamos a hablar de personas que son diferentes a otros, que tenemos nuestras diferencias y que no pueden ser abordadas desde una abstracción genérica patológica, sino que ingresamos a hablar sobre personas, sobre cómo se desarrollan nuestras vidas, qué hacemos, con quién, dónde, cuándo, dónde trabajamos, a qué barrio pertenecemos, cómo es nuestra familia, cuáles son las condiciones de posibilidad existenciales. Esa es la discusión, nada menos ni nada más. Entonces, no hay atajos para esto. Hay saberes múltiples que tenemos que aprender a escucharnos desde la dimensión política, desde la dimensión académica, para abordar un problema. Entonces, también aquí está la dimensión de lo financiero en este problema, pero no es exclusiva. Entonces, para abordar lo que esta ley, que tiene que ser financiada, nos provoca, tenemos que cambiar el paradigma. O sea, de nada sirve financiar y aplicar esta ley si nuestras cabezas, si nuestras herramientas, si nuestras estrategias, si nuestras concepciones teóricas son la misma, porque es más de lo mismo. Necesitamos, los universitarios, estamos en eso, hacer un esfuerzo en los procesos de formación, como decía Villar, los nuevos procesos de formación para abordar un nuevo desafío, en el cual nos metimos nosotros porque queríamos meternos de este tipo de problema. Uruguay tiene un nivel de suicidio altísimo hace muchísimos años, pero muy alto. Llegamos a ser récord en América. Primer y segundo puesto, esos son nuestros estándares de suicidio, de hombres jóvenes y de hombres viejos. En una población de un escaso crecimiento, nosotros tenemos un serio problema con el suicidio. Y eso se repite año a año. Incluso a la salida de la dictadura no eran conocidas estas cifras, porque teníamos un problema político, no político de los partidos políticos, no del Parlamento, teníamos un real problema político en la sociedad respecto al reconocimiento de lo que también somos, un porcentaje muy alto de suicidio. Ahora, el suicidio tiene que estar inscripto como una expresión más dentro de la salud mental y dentro, no de la cuestión de la enfermedad mental, sino dentro de un tipo de padecimiento que existe en nuestra sociedad. Todo esto nos obliga a pensar, bueno, ¿qué hacemos los universitarios? Si es cierto que somos el 85% de la población académica del Uruguay y el 80% de la producción de conocimiento, ¿qué hacemos nosotros? Porque no estamos hablando de los otros, estamos hablando de nosotros. Y eso nos obliga a pensar, entonces, cómo es nuestra formación. Hoy, en el ámbito, la Universidad de la República, como ustedes saben, está organizada en tres grandes áreas de conocimiento. En el área de ciencias de la salud hay una dispersión enorme de formación de grado y de posgrado, pero también, en este caso, en el proyecto concreto, el programa que venimos a trabajar, está participación de otras facultades, una de ellas la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, tenemos un nivel de grado en formación y tenemos un nivel de posgrado que urge una rápida coordinación también en la Universidad de la República. ¿Por qué urge? Primero, porque el desafío nos plantea urgencias. Segundo, porque la ley nos plantea urgencia. Tercero, porque nosotros somos responsables de esta ley. Fuimos parte de un movimiento social, la Universidad de la República, para generar las condiciones de aprobación de esta ley y hoy
el Parlamento nos está planteando cómo va a ser nuestra formación para este nuevo paradigma, para el abordaje de este nuevo instrumento que tenemos, que es la Ley de Salud Mental. Entonces, yo más que calmo, me voy lleno de urgencia de acá adentro. En ese marco nos reunimos algunos universitarios, en este caso, en el nivel de representación, voy a nombrar solamente, hay un equipo detrás, Álvaro Villar, director del Hospital de Clínica, Facultad de Medicina, un hospital universitario con una N prácticas dentro de diversas orígenes y saberes y facultades, y la Facultad de Psicología con Facultad de Ciencias Sociales, y pensamos en un programa de salud mental. Un programa de salud mental que tiene la preocupación de colaborar con todo lo que dije antes. Es un elemento más, es una muestra más, no es la respuesta nacional, pero es una experiencia que puede posicionarnos para pensar una respuesta nacional, para colaborar en el pensamiento de una respuesta nacional. Respecto al proyecto, al programa, vamos a hablar ahora después. Es un programa que en realidad, si lo miramos en términos económicos de lo que significa este abordaje, vamos a ver que, sin lugar a dudas, es mucho más conveniente financiar programas de estas características que una dispersión de financiamientos. Primero, porque nosotros podemos asegurar un tipo de calidad porque contamos con los recursos para ello. Seguramente somos una de las instancias, el trabajo colaborativo entre Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, Hospital de Clínica y Sociales, tenemos una capacidad enorme porque tenemos ese tipo de componente académico, conceptual, estratégico, de herramientas para hacer este aporte, y sobre todo porque tenemos unos niveles de inscripciones universitarias muy altas, y si pensamos que esto va a ser un proceso de formación, de pasaje de estudiantes que son recibidos, egresados o se están por recibir, es decir, muy avanzados en la carrera, tenemos elementos, estamos en buenas condiciones para hacer esto. Entonces, cierro con esto y agradezco enormemente valoro enormemente esta invitación. Gracias. A continuación, escucharemos al diputado Rodrigo Goñi por la Escuela de Gobierno. Si el decano tiene razón y se necesita un cambio de paradigma, el presidente Andújar estuvo bien en convocar a la Escuela de Gobierno. Los cambios de paradigma no se hacen ni en teoría, ni con leyes, ni con ideología. Los cambios de paradigma, primero, y es lo que hace la Escuela de Gobierno siempre, es primero conocer en profundidad y en toda su complejidad la temática que queremos resolver. Y para hacer un conocimiento en profundidad, primero lo que hace la Escuela de Gobierno siempre es traer ciencia, 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 más ciencia. Más ciencia y menos ideología. Este Parlamento necesita mucho más ciencia y menos ideología. Y cuando a veces la ciencia se contamina demasiado en ideología, deja de aportarle el gran valor que necesita este Parlamento de la ciencia. Para primero conocer en profundidad la temática. Una temática que, como decían los compañeros, el desafío es enorme, pero porque vamos tomando en cuenta que el desafío no es solamente para los que se encerraba antes, ¿no? Cuando uno mira los que son los efectos de la pandemia, que la vemos ahora, capaz que estaba antes. He conversado con Vanessa a ver si ya estaba o surgió. 20 y pico %, casi 30 en algunos países, el síndrome de depresión. 30% en algunos países. Entonces, ya dejó de ser, ya no podemos encerrar el 30%. Si quisiéramos mantener el paradigma viejo, no podemos, Nos abarca mucho más de lo que pensamos. Y por supuesto los síntomas que vemos, adicciones, suicidios, ¿tá? Tenemos un abanico mucho más complejo, multifactorial,
Yo agrego simplemente lo que decía el Álvaro, también necesitamos de las organizaciones religiosas. Todas las organizaciones tienen mucho que jugar acá. Cuando se empiezan a ver las determinantes sociales de, por ejemplo, la depresión, vemos que el problema es enorme. La escuela de gobierno que hace es aportar a los parlamentarios la visión científica, que por supuesto la tienen que dar los científicos, y yo por eso voy a ir terminando por acá, que yo quiero escuchar a los científicos. Pero además, no solamente viendo el pasado, no solamente viendo el presente, y otra cosa que hace la escuela de gobierno, y estamos muy enfocados en eso, es en lo que viene. En este contexto de cambios acelerados, disruptivos, profundos, que también toca la salud mental, absolutamente, toca toda la salud, porque está cambiando absolutamente todo, la soledad, la hiperconectividad de un lado y la soledad del otro. Paradoja, contradicción, pero que está afectando la salud mental. Voy a dejar que nos enseñen los que más saben. Pero si teníamos problemas y si tenemos problema hoy, el problema que tenemos por delante es muchísimo mayor, muchísimo más complejo. Eso es lo que hace la escuela de gobierno. Y yo agradezco a Sebastián la posibilidad, porque este es un tema donde la escuela de gobierno tiene, desde esa perspectiva, solamente de esa perspectiva, muchísimo para aportar, porque si no los parlamentarios después votamos cualquier cosa y pensamos que una ley es una solución. ¿Qué va a ser una solución una ley? Y tampoco, como decía Álvaro, los recursos, tampoco los recursos solo. Si realmente el decano en el cual yo confío y creo habla de un cambio de paradigma, el cambio de paradigma es absolutamente tarea de todos. Y eso es lo que hace la escuela de gobierno, ingresando todas las visiones, todas las perspectivas, mirando el hoy y mirando lo que viene. Gracias, Sebastián. Espera que se paren. Sí, por favor. Dejas el de... Vamos a poner... Seguidamente comenzamos el primer módulo de la jornada. Integrante de la Mesa Técnica de Programa Salud Mental UDELAR, y invitamos a que pasen directora de la Cátedra de Psiquiatría, profesora doctora Vanessa Ems. Directora de la Cátedra de Psicología Médica, profesora licenciada Carla Francolino. Y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales, sociólogo Pablo Hein. Pusiste una mal. Dando inicio a esta mesa,
Escuchamos a la profesora doctora Vanessa Ems, directora de la Cátedra de Psiquiatría. Bueno, a ver ahí. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Buen día. Quiero agradecer al presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Andújar, y al presidente del Comité Político de la Escuela de Gobierno, diputado Rodrigo Goñi, la posibilidad que nos brindan de este intercambio con ustedes. Mi intención es poder transmitir, junto con los colegas aquí presentes, los conceptos principales del proyecto de salud mental que se plantea el Hospital Universitario, en consonancia con un interés nacional que nos convoca a esta reunión que tanto agradecemos. El proyecto es tan abarcativo que incluye desde el adolescente hasta el paciente de la tercera edad, pasando por el suicidio, el consumo problemático de sustancias, las ludopatías, los pacientes en situación de calle, la emergencia, la policlínica, la internación, la atención individual y grupal, la prevención y la posvención, acorde con la ley que nos convoca a tener una visión transversal de la salud mental en todos los estratos de la sociedad. La salud mental atraviesa todos los estratos sociales. Para ponernos en contexto de lo que queremos transmitir, las disposiciones de la Ley de Salud Mental número 19.529 nos obligan a un cambio radical en la situación actual. La misma plantea un enfoque integral de la atención, jerarquizando el ámbito comunitario, el abordaje interdisciplinario e intersectorial y la rehabilitación. Establece la responsabilidad de la atención en los equipos interdisciplinarios, ubicando a los equipos del primer nivel como referentes del proceso asistencial. Impulsa la desinstitucionalización y mandata el cierre progresivo de las estructuras asilares y monovalentes, como es el Hospital Vilar de Bo, Ceremos y las clínicas privadas de hospitalización psiquiátrica, sustituyéndolas por dispositivos alternativos. ¿Cuáles son los dispositivos alternativos? Las unidades de hospitalización en hospitales y sanatorios generales, los hospitales de día, las casas de medio camino, las residencias alternativas y los hogares protegidos. Represento a la Facultad de Medicina en la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, comisión honoraria nombrada por el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de la ley. Desde ese lugar que ocupo, veo las dificultades a las que nos enfrentamos en la intención de funcionar en torno a este nuevo paradigma de salud mental. Desde la academia tenemos la responsabilidad de generar y transmitir conocimiento que aporte al desarrollo de las mejores estrategias para identificar y dar respuestas oportunas y eficaces a las necesidades de la población. Es nuestro objetivo, desde la UDELAR y de la Cátedra de Psiquiatría, junto con las cátedras que nos acompañan, y del proyecto de salud mental del Hospital de Clínicas, el Hospital Universitario, abrazar este nuevo paradigma de la salud mental sostenido por la Ley 19.529 y formar a los psiquiatras y otros técnicos y profesionales dentro de este nuevo paradigma. Nuestra Cátedra de Psiquiatría tiene la característica y la responsabilidad de ser una cátedra única, en referencia a la atención psiquiátrica de la población de 15 años y más. Es el lugar de formación académica de todos los psiquiatras del país, ya que la Cátedra de Psiquiatría tiene su sede en el Hospital Universitario. Además del compromiso académico de esta situación, debemos ser un ejemplo, un referente en nuestro actuar con respecto a la docencia, docencia en asistencia, ética, investigación y extensión. Los modelos de salud y los dispositivos con los que intervenimos deben apoyarse en este nuevo paradigma. En este sentido, el proyecto de salud mental del Hospital de Clínicas incluye el trabajo interdisciplinar y multimodal, características necesarias para estar alineados con estos objetivos. Interdisciplinar, porque trabajando en un mismo espacio, la Facultad de Psicología, la de Ciencias Sociales, el Departamento de Psicología Médica, Trabajadores Sociales y Psiquiatría, podemos potenciar nuestras capacidades, evitando acciones aisladas, dispersas o fraccionadas, que generan alto gasto y un importante desgaste de los equipos de trabajo, algo a lo que nos enfrentamos actualmente con frecuencia.
Esta posibilidad nos volvería más eficientes, pudiendo brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Multimodal. Contaríamos con distintas posibilidades de abordajes, ya sea de ambulatorio o internación, abordajes individuales o grupales, vinculados a la prevención y a la posvención y muchos más. La ley dice: la protección de la salud mental abarca acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, encaminadas para el ejercicio del derecho a una vida digna de todas las personas y particularmente de aquellas con un trastorno mental severo. Se deberá entender que este Plan Nacional de Salud Mental será exitoso en la medida en que sea realmente transformador, consecuente, participativo, inclusivo, intersectorial, interdisciplinario, integrador de todos los actores y saberes pertinentes, realista y adecuado a las peculiaridades de cada situación y lugar. Debemos entonces entender que la interpretación de la ley nos propone un compromiso mucho más activo con nuestros pacientes. Entendemos que sí, la ley nos propone eso. Nuestra realidad es que actualmente existen 3 modelos de atención en salud mental en Uruguay: asilar, hospitalocéntrico y comunitario. Este último, el comunitario, cuenta con escaso desarrollo a pesar de los esfuerzos que estamos llevando a cabo. El proyecto de salud mental del Hospital Universitario, principal formador de recursos humanos en psiquiatría que estamos presentando, pretende dar cuenta de los objetivos del Plan Nacional de Salud Mental. Los hospitales universitarios, a nivel internacional, se insertan en los sistemas sanitarios a través de una doble función, terciaria y territorial. ¿Cómo se da esa doble función? Generando una organización en la oferta de los servicios que permite contemplar la función del hospital universitario por un lado y por otro, establecer un territorio de responsabilidad con georreferencia en la población, donde el hospital cumple funciones de segundo nivel de atención. En el caso del Hospital de Clínicas en particular, cumplimos también con el primer nivel, ya que contamos con policlínicas generales y de atención especializada ambulatoria, grupos de apoyo y urgencias. Cumplir con los objetivos del Plan Nacional implica agregar dispositivos concretos, como son una sala de internación de salud mental y un hospital de día que complemente las policlínicas, los programas de atención a pacientes con uso problemático de sustancias, el abordaje de las ludopatías y además agregar los abordajes específicos para la adolescencia y el suicidio, junto con otros temas muy importantes. El abordaje comunitario de los trastornos mentales, la reducción de las hospitalizaciones en las instituciones monovalentes y el cierre de las estructuras asilares y monovalentes previstas por la ley para el 2025 requieren el establecimiento de una gama de dispositivos alternativos, comunitarios, de calidad adecuada y accesible. Debemos aclarar que el modelo comunitario no lo define el espacio físico, sino que se refiere fundamentalmente a que la atención en salud mental está inmersa y participa de la realidad comunitaria y de su complejidad en su estructura, organización y proceso de atención, dando lugar relevante a la población y al territorio en el cual se encuentra comprometido el Ministerio de Desarrollo Social, con quien deberemos generar puntos de encuentro y sinergia. Consideramos que en este proyecto, conceptos como primer nivel de atención, sistema de referencia y contrarreferencia y función de enlace con territorio son fundamentales y están siendo tenidos en cuenta por la forma en la que estamos planteando el mismo. Entendemos que este sistema de referencia y contrarreferencia es definido como el conjunto de procesos técnicos o administrativos que garantizan la continuidad de los servicios, siendo acá el trabajo en equipo y el trabajo en red indispensables y sin los cuales esto se vuelve imposible. Este punto planteado no es menor y no ha sido suficientemente tenido en cuenta en el proceso. Da cuenta de todo el recorrido posible y muchas veces necesario para los pacientes, pero que actualmente está muy segmentado y que no se resuelve solamente con la instalación de camas de internación, sino que se resuelve armando un plan completo de atención, en donde se incluyan camas de internación, hospital de día, referencia y contrarreferencia, con los técnicos necesarios
para poder cumplir adecuadamente todo el tránsito del paciente desde el ingreso por policlínicas o emergencia hasta su egreso y control posterior en el primer nivel de atención, necesitando para eso una buena función de enlace con el territorio. Otro punto ya nombrado es la salud mental en la población adolescente, también una prioridad actual. La sala pensada en el Hospital de Clínicas cumpliría adecuadamente con las características edilicias necesarias para su internación, ya que están pensadas habitaciones de 2 personas con un baño compartido, lo que nos permite hacer una adecuada selección para la internación, evitando las mezclas entre edades y patologías, que no es considerado conveniente. En este proyecto hay abordajes específicos pensados para el abordaje de la población adolescente y su problemática. Con respecto al hospital de día, un recurso clave en el proceso de desarrollo de redes territoriales de servicios en psiquiatría y salud mental. Actualmente, solo el Hospital Pereira Rosell cuenta con uno para niños y adolescentes. No existe una continuidad en la asistencia de estos pacientes. El hospital de día que estamos planteando en el hospital universitario es un dispositivo por definición interdisciplinario, en el que convergen terapeutas ocupacionales, psicólogos, enfermería especializada, psiquiatría, trabajadores sociales, educadores sociales, que forma parte de la red territorial de servicios de salud mental y psiquiatría y que brinda atención especializada en salud mental en forma ambulatoria y diurna. Es fundamental porque es una alternativa a la hospitalización para pacientes que presentan patologías psiquiátricas graves y cuentan con una red social de apoyo de familia o la institución que los ampare, y sirve como post-alta para cortar tiempos de internación y disminuir el fenómeno llamado puerta giratoria, punto no menor. El hospital de día consolida la desinstitucionalización, evita la institucionalización, previene la discapacidad, asegura la continuidad de la atención, privilegiando la atención ambulatoria y territorializada, integrada a la red de atención general de salud, reforzándola con recursos y dispositivos propios del área de salud mental y de la psiquiatría. Como último punto que consideramos de peso dentro de este proyecto, está incluida la teleasistencia como una herramienta más de trabajo con distintas modalidades, de cooperación entre especialista y médico de primer nivel de atención, interconsulta, especialista y usuario, coconsulta, especialista, usuario y médico del primer nivel de atención. La cátedra de psiquiatría, con psiquiatría pediátrica y fonoaudiología participan desde el 2019 en el proyecto ECO, con la Teleclínica de Salud Mental, y psiquiatría hizo una fuerte experiencia durante la pandemia de trabajo en esta modalidad. Estamos actualmente, además, siendo incluidos en un proyecto de OPS con un fuerte pie en el uso de la telemedicina. Bueno, yo estaría dejando por aquí con mi presentación. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la directora de la Cátedra de Psicología Médica, profesora licenciada Carla Francolino. Bueno, buenos días a todos. Me adhiero al agradecimiento de la profesora Ems en la invitación y en poder estar acá presentes escuchando nuestras consideraciones sobre el proyecto que tenemos presentado. Lo mío es, si bien el diputado Andújar dijo que las drogas no son todos, pero es poder incluir lo de las drogas en este proyecto que además Vanessa ha relatado muy bien y lo ha descrito muy bien. Simplemente agregar algunos aspectos que tienen que ver lo específico con drogas, que por un lado nosotros estamos quedando cortos en la asistencia a nivel de adicciones. La idea es poder tener en un solo lugar toda la serie de dispositivos que podemos brindarle a la persona con problemas de adicciones, que no tenga que estar yendo de un lado para el otro, el psiquiatra en un lado, el psicólogo en otro, que pueda tener en un único servicio toda la atención
en este sentido multimodal y multidisciplinario que planteaba la profesora, y poder tener desde su desintoxicación hasta su rehabilitación y con modelos y con prácticas de rehabilitación, no solo desde el punto de vista de las adicciones, sino de inserción social, de inserción estudiantil y de inserción laboral, que el hospital además puede brindar en ese sentido una gran ayuda en esto. El hospital además tiene la característica, fíjense que hace unos años atrás, un estudio que hicimos en la emergencia del Pasteur, el 30% de las personas que ingresaban por emergencia tenían una complicación orgánica a raíz de su alcoholismo. O sea que nosotros estamos detectando ya en los ingresos al hospital la dificultad. Tenemos en las salas de ginecología el grave problema de que ingresan las embarazadas con consumo, con problemas de adicciones en sus bebés, y no tenemos respuestas en eso, o las respuestas son suficientes, no son suficientes. Entonces, el hospital permitiría, ingresando en este proyecto y desde la universidad, a poder dar un granito más en la asistencia, en esta red de asistencia que tenemos que tener en cuenta, que no puede quedar afuera la universidad en esto. Es generadora de conocimientos y en eso tenemos que seguir siendo la punta en ese sentido, como decía el profesor Enrico. Tenemos que ser también la punta en la formación de recursos humanos, que hoy en drogas los recursos humanos no los estamos formando desde la universidad, se están formando desde otros lados. Nosotros tenemos que incorporar en este proyecto este aspecto y además tenemos todo que dar un salto de calidad en la asistencia que se está realizando desde clínicas. La universidad ya tiene antecedentes de intercambio con la sociedad y con los actores sociales en el abordaje de las drogas. Nosotros estamos llevando a cabo un programa de prevención de consumo de alcohol y de otras drogas en el ámbito laboral, que es un convenio entre el PIT-CNT y la universidad, o sea que tenemos los actores sociales ahí. Es un programa que además no llega solo a los trabajadores, sino que cuando se hace prevención, la prevención llega a las familias, llega a los hogares, porque a través de ese trabajador se llega a otros. Hemos asistido a hijos, a esposas de esos trabajadores. Tenemos antecedentes de derivación de personas con consumo de drogas desde los refugios, que nos han derivado al programa, y tenemos el antecedente de derivación de personas de las cooperativas de trabajo social, que también nos derivan. Entonces, ya tenemos una gran trayectoria de intercambio con los actores sociales en esta referencia y contrarreferencia, y que nos hace además estar en contacto con los servicios de salud a nivel general. O sea que tendríamos que, por eso les hablo de un salto en calidad en lo que es en este poder intercambio entre lo que es la universidad, juntarse en todas sus especialidades para poder llegar a la sociedad. Y por otro lado, como decía la profesora, tenemos el programa de ludopatía, tanto el de drogas como el de ludopatía es a nivel nacional, o sea que no estamos hablando solo de Montevideo, estamos hablando de programas que llegan a nivel de todo el país. Y la cuestión sería poder reforzar en asistencia, reforzar en prevención en estos aspectos desde la universidad misma, con la Facultad de Ciencias Sociales, con la Facultad de Psicología, con Enfermería, en fin. O sea, era un poco agregar esto a lo que era el programa de salud que planteaba la profesora Ems, como con este enfoque más en las adicciones. Gracias. Ahora escucharemos al profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales, sociólogo Pablo Jain. Hola, buen día a todos y a todas por esta oportunidad de estar dialogando entre la academia y el poder legislativo, y los gobernantes, y sobre todo la oportunidad de estar hablando entre seres humanos. Porque este también es un problema de malestamos, como dice Marta Carmona, la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría
de Madrid. Y es un problema colectivo, y es un problema comunitario. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de sociedad. Por suerte no hice ningún discurso o no preparé nada, porque el diputado Andújar, si me permitís el atrevimiento, en tu discurso tocaste dos cosas que son fundamentales y no te diste cuenta. Y por eso el atrevimiento a señalártelo. Y tenés que tener más fuerza en eso, me parece. Y te lo quiero señalar de atrevido nomás, ¿eh? Lo primero que dijiste es lo de las señales. Eso fue muy hermoso. Que no hay señales ya en el suicidio. No hay señales. Y eso es una cosa que tenemos los uruguayos y las uruguayas, que no sabemos distinguir entre la prevención y la predicción del evento. Y ahí tenemos un merengue. No es predecible el suicidio, sí es muy prevenible. Pero no quiero ir para ahí, quiero aportar al proyecto, pero te quería señalar estas dos cosas que vos dijiste. Y lo segundo, me sacaste ese peso de las pastillas que dijiste. Sinceramente me aliviaste un poco el alma en este discurso de que no se arregla con pastillas. Asturias, Galicia, el País Vasco, Chile, la zona central de Chile ya está trabajando en eso, que no necesariamente con pastillas o con más psiquiatría exclusivamente se arregla este problema. Entonces, en ese sentido, me parece que esas dos cosas que dijiste así al pasar, humanamente también aportan a este tema, y aportan muchísimo, y es lo que hoy en día Goñi estaba diciendo del cambio de paradigma. Y acá va algo para Goñi también, porque me trajiste esto que dijiste de la iglesia, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto con Colonia, y hablamos con la psiquiatra García, con Colonia, con Soriano y con Mercedes, y ahí está la iglesia valdense, está la iglesia católica, están los metodistas. Surgieron como hongos, por usar una expresión rápida, ¿no? Entonces, la sociedad civil, cuando se la convoca, cuando se las escucha, no solo cuando se las escucha, sino cuando también hacen aportes sustantivos a esta materia. Y ahí también estamos trabajando un poco con las organizaciones deportivas y también con las comisiones de prevención de suicidio, que es la formalidad. Pero bueno, simplemente quería hacer estas dos referencias para que a veces dejamos mucho en los expertos, ¿no? Dejamos mucho en los expertos, y eso también hay que tener presente, que el experto dibuja la realidad. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, lo que tenía que decir, ahora sí. Esto no cuenta en los 15 minutos, ¿está? Porque son dos cosas que me enfrenté de mañana y no quería dejarlas pasar, porque no hay que dejarlas pasar esas cosas. No. Yo voy a hablar de 3 ejes nomás del proyecto, y una cosa, el telón de fondo que nadie lo va a decir, pues yo me animo a decirlo, es las peleas que tenemos, y un poco lo que habló Goñi de los paradigmas, que no son paradigmas los nuestros, pero sí son enfrentamientos. Ya hace 6, 7 meses que estamos trabajando con psiquiatras, con psicólogos, con facultades, y tenemos nuestras discusiones sanas o republicanas, ya que estamos en esta casa, y son necesarias y para colaborar. Yo voy a hablar de 3 ejes muy rápido, ¿no? Para no aburrir. El primero es la visión que tiene el proyecto, y nadie la marcó, y yo la quiero marcar, es el trabajo en el interior del país. Porque si bien se hizo hospital de clínicas, yo me asusto y digo, esto es Montevideo, esto es Avenida de las Heras, y este proyecto está focalizado, y lo quiero decir y que quede grabado, también en Canelones, también en Maldonado, también en La Valleja, también en 33 y también en Rocha. Un poco amparado también con la experiencia que tenemos en el Centro Regional Universitario del CURE, ¿sí? Venimos trabajando hace mucho tiempo ahí, en Rocha, Maldonado, en La Valleja, y este proyecto apunta a tener esa visión también del interior. ¿Bien es una franja del interior? Sí, pero también priorizamos para ese lado, se discutió, porque también el evento que es suicidio, que es muerte, que es dolor, también, porque a veces en la palabra suicidio olvidamos muchas cosas. Y olvidamos que también es muerte, y olvidamos que también es dolor. Y cuando hablamos de muerte, que quede bien claro, no es que estamos celebrando la muerte, Estamos defendiendo la vida, como discuto con mi filósofo amigo Miguel Pastorino de la Universidad Católica. Celebramos la vida y hay que defender la vida. Pero para eso es necesario hablar de muerte también. ¿Sí? Disculpe. Entonces, parece que Enrico tiene sed. Este es un proyecto que también abarca el interior del país.
y trabaja con una dinámica en lo social, en lo cultural, en lo antropológico y, ¿por qué no, en lo filosófico, en ese interior y en esa zona más afectada por este evento de muerte y de muerte violenta. Hay que hablar así, muerte y muerte violenta de suicidio. El segundo aspecto que quiero mencionar rápidamente para detenerme más en el tercero es los aspectos de formación. Y bueno, me río un poco, ¿no? Porque no sé cómo, estoy buscando las palabras adecuadas. La formación que yo quiero hacer hincapié no es necesariamente la formación de la psiquiatría y de la psicología, que son necesarias, y lo vamos a ver en el tercer punto. La formación que yo quiero hacer hincapié es una formación de todo el entramado social, de toda la infraestructura social que necesitamos para prevenir estos eventos. Y cuando hablo de estos también estoy incluyendo la violencia, la discriminación y, ¿por qué no, lo que habló Andújar también de desigualdad por ahí? ¿Sí? Porque esto también es un factor de desigualdad en términos sociales, culturales, psicológicos, psiquiátricos. Entonces, la formación que prevemos también en este evento, y es justo mencionarlo para que no quede una formación exclusivamente de psiquiatría y psicología, es formación de recursos humanos en el área social, formación de profesores de secundaria, formación de aquellos que trabajan en las actividades deportivas, formación de los sindicatos y, ¿por qué no, formación de los sacerdotes, ¿sí? O de Carola, allá en su iglesia valdense, ¿sí? Del Río de la Plata, que está reclamando por una formación desde un saber un poco más científico, entre comillas. Y el segundo aspecto de la formación, nosotros también, es bueno decirlo, que no lo escuché, pero yo lo quiero destacar, este proyecto y la universidad, ahora el martes 25, creo que es 25 de julio, se discute en el claustro de la Facultad de Ciencias Sociales un primer posgrado de intervención y comprensión del fenómeno del suicidio. Un posgrado que va a tener 21 profesores, de los cuales no todos son universitarios, por suerte. Hay 6 del ámbito privado y hay 4 o 5 profesores extranjeros de la Universidad de México, del País Vasco, de Colombia y de Argentina. Demógrafos, antropólogos, filósofos, psiquiatras, psicólogos, tratando de formar en la Universidad de la República, con un diploma, no es una maestría, pero es un diploma, a agentes que no necesariamente están vinculados al área de salud. Entonces, esto también es fruto del proyecto, del debate, que el proyecto en parte está caminando en ese sentido. Ahora sí, por último, el tercer punto que quiero detenerme también breve, es que este proyecto también distingue, y no con la fuerza que uno desearía, pero bueno, entre lo que es prevención, intervención y posvención. Intervención o prevención, intervención y posvención. Y esto no es una diferenciación semántica, esto no es una diferenciación de palabras, esto es una diferenciación que algunos países, como una vez le dije a mi amigo Horacio Porciúncula, mira, el Uruguay lo que tiene que hacer es abrir la ventana, abrir la persiana y sacar la cabeza para afuera, para ver, oler y sentir lo que se está haciendo en el mundo en esta materia. Y el mundo, en aquellas experiencias que son muy asimilables al Uruguay en términos culturales, sociales, políticos, religiosos, ¿por qué no? Diferenció entre lo que es esta prevención, intervención y posvención. ¿Y a qué me remito a esto? Prevención podemos hacer todos. Prevención no solo la academia. Prevención también puede ser la Iglesia Católica o el Arzobispado de Mercedes. Prevención puede hacer un sindicato. Prevención puede hacer FUESI, como está preocupado hoy la FUESI por este tema. Prevención también puede hacer el sindicato de policías. No en la prevención de la detección de las señales, si se peina para la izquierda y si mañana se peina para la derecha, esa es una señal. No. Prevención en las infraestructuras sociales y culturales que debemos recuperar como uruguayas y uruguayas que teníamos. Darnos un margen de pensamiento en esta sociedad, que hoy hablaba Goñi de la comunicación y lo aislado. Darnos esos márgenes de pensamiento. Entonces ahí la prevención sí cabe un profesor de educación física, como le digo a Felipe, mi hijo, que es profesor de educación física. Así como prevenís el tabaquismo y la obesidad, también tenés que prevenir la violencia como nos manejamos nosotros, en un partido de fútbol, en una gimnasia. Y eso es este proyecto. Y este proyecto está garantizado por la parte social y alguna parte de psicología también
¿no? Y también con los compañeros de psiquiatría, por supuesto. A veces uno pone este enfrentamiento para que se vea que también es una discusión interna. La intervención sí, la intervención no lo va a hacer un sociólogo, ni un filósofo, ni un antropólogo. La intervención la tienen que hacer aquellos especializados en el tema, que son la psiquiatría y la psicología. Pero le tenemos que dejar la tranquilidad, el espacio necesario para atender las crisis. Y no podemos psiquiatrizar y psicologizar todos los problemas de la vida cotidiana. Porque si yo mañana empiezo a distribuir caramelos en las escuelas, seguramente voy a tener un problema de caries en las muelas. Y no me van a dar los odontólogos para arreglar esas muelas de los niños y niñas. Entonces tenemos que ser como sociedad, dejar ese espacio diferenciado de intervención para la psiquiatría, para la psicología, para las camas. Claro que sí. ¿Y por qué no para las pastillas? ¿Por qué no para las pastillas? ¿Sí? Y el otro gran problema, o el otro gran adjetivo y problema que tenemos los uruguayos, vaya si lo tenemos, que es la posvención. La posvención es el trabajo posterior. No solo los familiares, y con esto termino, no sé qué tiempo, no solo trabajar por los familiares, porque los familiares se merecen. Claro que sí, porque es una muerte que no se comprende. Es una muerte que no tiene explicación. Es una muerte que la sociedad no le dejamos explicar. Y al no dejarle explicar esa muerte, es un dolor eterno. Y no pueden hacer el duelo colectivo. Y nosotros como sociedad somos muy embromados con esos familiares. Ese es el aspecto importante. Pero hay otro aspecto que me enseñaron mis amigos vascos, que son muy testarudos en este tema, que es siempre lo mismo, que el trabajo en posvención con los familiares es por toda la sociedad. Porque el familiar se posiciona en el tema, y nos muestra que este evento se da en familias normales, entre comillas y cursivas. Y este evento no se da en familias con ciertas patologías. Este evento se da en la familia tuya, en la mía, en la de Enrico, en la de los diputados. Entonces la posvención también es con eso. España hace 7 o 8 años tenía 3 o 4 organizaciones familiares. Hoy en día tiene 37 organizaciones familiares. 37, son 55 millones, claro que sí. En Argentina hay 9 y en Chile hay 11. Entonces, el trabajo de la posvención es necesario, es reparador y también colabora en este tema que es de largo aliento. Es de largo aliento. Eso no hay vuelta. Lo que no nos podemos permitir más es que tenemos las capacidades humanas, científicas, ya tenemos los datos para empezar a trabajar este tema. Porque este tema no se arregla para el año que viene, ni para el otro, ni para dentro de 2 o 3 años. Uruguay no se puede permitir seguir creciendo la tasa de suicidio. No podemos. Tenemos que por lo menos frenar ese evento que en el mundo se frenó, en varios países. Lo dice la OMS. 17 de junio del 2021, un documento de la OMS. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que era la línea filosófica del proyecto, que me fui un poco, perdón. Este proyecto es eso. También integra los aspectos sociales, culturales, antropológicos y filosóficos, ¿por qué no? Con fuerza. Porque eso es una cosa que quiero decir públicamente también. Los compañeros del hospital, los compañeros de Facultad de Psicología, desde hace 6 o 7 meses que nos pusimos a trabajar, logramos y ellos entendieron y dieron espacio también y hoy estamos trabajando a la par en este problema que en principio lo vemos solamente como sanitario, como individual y como de la salud. Simplemente eso. Gracias. Bueno, para ir dando cierre a esta mesa, en primer lugar le damos la palabra al profesor doctor Álvaro Villar, director general del Hospital de Clínicas. Ya dije un poco lo que quería decir. Resalto
lo importante de unir lo que está planteándose en esta mesa con el resto de los actores que tienen que estar involucrados en la solución, no solamente a ACE, sino también al MIDES, al Ministerio de Trabajo y a las organizaciones sociales que se nombraron. Es decir, la necesidad de crear una mesa para encarar el problema de salud mental donde estén todos representados, creo que es imperativo. Nada más. Muchas gracias. Bueno. Para recibir el final al profesor licenciado en Psicología, Enrico Irazábal, decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR. ¿Se escucha? También breve porque ya hablé y me parece que estamos como en otra instancia. Primero, los vascos no son testarudos y tesoneros para trabajar, digo para romper esa imagen de los vascos. A mí me parece que estamos en una instancia que quizás lo que hay que hacer más son preguntas y no solamente decir lo que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué digo preguntas? Porque me parece que la construcción de lo que estamos abordando tiene una depositación histórica tan prolongada que la modificación de esto llevará todo un esfuerzo. Es muy difícil para nosotros, universitarios, desarmar algunas cuestiones porque hacen a nuestros propios procesos identitarios profesionales. Por ejemplo, la noción de enfermedad. Está cuestionada fuertemente la noción de enfermedad cuando trabajamos salud mental. Sobre todo porque constituye un nivel de abstracción tan alto que anula las diferencias. Y el abordaje de la salud mental tiene que ver con el abordaje de las diferencias. Aún hoy, a nosotros, en esta mesa, pero en nuestra formación, se nos hace muy difícil dejar de hablar de enfermedad mental y dejar de hablar de pacientes. Cuando hoy la Organización Mundial de la Salud, que no es palabra sagrada, sino que tiene que ver con un proceso global, cuando hoy la ley de salud mental nos incorpora en algo que podríamos ingresar a través de la normativa jurídica u otros procedimientos, en la noción de personas que tienen derechos y que son distintos en sus prácticas. Es decir, aquello que era la loca o el loco, pensarlo fuera de la concepción abstracta de enfermedad individual, fundamentalmente con una base biológica, ahistórico, asocial, y empezar a pensar personas y vida cotidiana es muy complejo. Es decir, es lo que es. La cuestión es su abordaje. El hospital de clínicas es un edificio. El hospital de clínica tiene una instalación, tiene una historia, tiene una composición en la Universidad de la República y es la principal puerta de atención de este país. Paradojalmente, es financiado por presupuesto universitario. Y debería ser financiado por presupuesto de los servicios de atención. Pero el hospital de clínica, sobre todo, ocupa un lugar de referencia fundamental que yo creo que es la fortaleza de este programa. Primero porque tiene una referencia hacia el interior. Y un salteño no va a dejar de hablar del interior nunca.
porque también tenemos una experiencia en el litoral. Hoy estamos experimentando un fenómeno sumamente interesante entre Salto y Paysandú respecto al CENUR Litoral Norte, y tuvimos nuestro Consejo Directivo Central, que nos recibió el intendente de Paysandú, y hay un movimiento en el litoral vinculado a la universidad que no tiene que ver solo con los universitarios. En mi pueblo, en Salto, volvieron a resurgir las papelerías y las librerías, los comedores y otro tipo de transporte por la universidad. Y es lo que está sucediendo ahora en la discusión en Paysandú. ¿Por qué? Porque es de lo que estamos hablando. Es no solo sujetos de derecho o sujetas de derecho, sino que tiene que ver, como decía Pablo, como planteó Andújar, no tiene que ver más con la calidad de vida, que es una forma muy empobrecedora de pensar nuestras vidas. Tiene que ver con lo que define la OMS. Tiene que ver con la vida digna o, como plantean culturas muy anteriores a nosotros, con el buen vivir. De eso se trata. De eso se trata este programa, el buen vivir. Por lo tanto, formarnos sociólogos, psicólogos, psicólogas, sociólogas, psiquiatras, es todo un proceso, pero formarnos para trabajar desde y con otros saberes es muy difícil. Y este programa que estamos presentando hoy nos está instalando a nosotros mismos esta discusión. Multifacético, multifactorial, ¿qué querrá decir eso? Interdisciplinario, multidisciplinario, yo me arriesgaría más, tiene que ser transdisciplinario. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claramente definidas nuestras fronteras del saber. Y perforar nuestras fronteras de saber, de plata, de prestigio, de poder, es difícil. Pero es de lo que se trata, porque la salud mental está jugada, como dijeron varias y varios, en otros planes que no es fundamentalmente el hospitalario, no es fundamentalmente el hospitalario. Y para quienes trabajamos en un programa, en un hospital, es como una paradoja plantear esto. ¿Por qué? Porque el propio programa plantea que la internación sea lo último y que esté todo el partido jugado en múltiples espacios. Cuando hablamos de las redes, de lo comunitario, de lo religioso, de lo sindical, no es un más allá de lo político y lo ideológico, es un más acá. Porque necesitamos conversar entre nosotros y descubrir en nuestras diferencias la potencialidad de trabajo que tenemos. Entonces, el padecimiento mental no es exterior a cualquier elemento que compone nuestra vida. Verlo, indagarlo, es lo difícil. Porque por eso yo pensaba, ¿tendré que hablar o tendré que callarme y escuchar preguntas? E intentar desesperadamente avanzar en algún tipo de respuesta que no tengo. Un componente que también vino a esta mesa, que tiene este programa, que yo creo que es una fortaleza, es primero que nos animamos a cuestionarnos. Y eso es muy difícil. Segundo, que está jugado en el plano de la formación. Yo le sacaría al programa la palabra capacitación que le pusimos. Yo le pondría formación. ¿Por qué? Y ahí viene, creo, lo interesante de los recorridos de estudiantes de diferentes disciplinas a través de este programa. Hace años atrás nos sentamos a hablar con Álvaro y yo le pedía un ala de un piso del Hospital de Clínicas para armar un living y poner una mesa de ping-pong, unos sillones para empezar a trabajar. Este programa supera ampliamente esa idea primitiva, porque es lo que introduce. Son múltiples espacios para empezar a intervenir de manera diversa, donde el último espacio sea la internación. Internación corta, es cortísima,
es cortita. Una de las principales patologías determinadas por el saber histórico de la salud mental es la iatrogenia. Y esa enfermedad la inventamos nosotros. Tiene que ver con la larga estadía de décadas y de vidas de personas en los asilos, después hospitales psiquiátricos. La pérdida de la autonomía, la pérdida del trabajo, la pérdida del derecho a votar, la pérdida de las condiciones de tiempo y espacio. Y eso es un modo organizativo que hoy tenemos la capacidad de cuestionarlo para armar un programa mucho más poroso, mucho más lábil, vinculado con la comunidad, la familia, el club de fútbol, el barrio, el interior, ahí está jugado. Y nosotros en una especie de espacio donde tenemos que trabajar en ese plano y trabajar en el plano hospitalario. Yo creo que este programa me voy a animar a decir algo más. Me parece que es un programa que marca una experiencia piloto que tenemos que nosotros mismos descubrir de lo que puede ser capaz. Yo creo que yo todavía no tengo claro de qué es capaz este programa piloto que obviamente tiene que ser replicado una y mil veces en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a continuación integrarán la mesa política que hablarán muy brevemente la diputada Silvana Pérez Bonavita y el diputado Rodrigo Goni por la Escuela de Gobierno y el presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Andújar. Bueno, a continuación hablará el presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Andújar. Sí, es muy breve mi participación ahora, en este momento. Antes, por si después vamos a hacer ahí para tomar un café y compartir unas charlas. Agradecerles por la presencia, por la participación. Ojalá que esto sea a cuenta de que haya muchas más oportunidades para encontrarnos en este ámbito, para seguir discutiendo y sobre todo para evolucionar en lo que respecta a esta problemática, evolucionar positivamente, obvio, en lo que respecta a esta problemática. Ahora, lo bueno es, y tengo que disculpar a la diputada Lustenberg y a la diputada Nivia Reich, que integran la Comisión de Salud de la Cámara. Sí, está presente Silvana Pérez Bonavita, que pertenece al partido Cabildo Abierto. Las diputadas tenían un compromiso, hubo un encuentro de agendas porque están presentando un proyecto de infancia y bueno, no pueden estar aquí, querían estar aquí realmente y están muy apenadas por no hacerlo, pero tenían que cumplir con ese compromiso. Así que la apreciación política va a estar a cargo de Silvana Pérez Bonavita y del diputado Rodrigo Goni. Gracias. Muchas gracias, presidente. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Realmente creo que no queda mucho por decir porque han sido amplias las exposiciones y cubrieron realmente todas las preocupaciones que compartimos en este tema que realmente ha afectado y mucho a nuestra sociedad. Yo simplemente quería compartir con ustedes una experiencia que tuvimos en la Cámara de Representantes. Allí fue donde se originó el proyecto de ley y hoy en día es una ley que se está reglamentando, que es el proyecto de concientización en el suicidio adolescente y prevención. Este proyecto de ley simplemente lo que apuntaba era a que todos los esfuerzos que hacemos en prevención
de alguna forma para este grupo etario que tanto nos preocupa y que cada vez son más los casos de intentos de autoeliminación y lamentablemente de los casos que se llevan adelante. Lo que queríamos hacer era que la información de prevención, los lugares de ayuda estuvieran presentes en el lenguaje de los adolescentes, porque no es lo mismo que un adolescente que está todo el día en las redes sociales, lamentablemente su vida y su información pasa por el celular. Nosotros lo que queríamos era que toda esta información estuviera presente en esos medios. Y para esto, esta ley que, como les digo, fue aprobada, quiero destacar a mis colegas de la Comisión de Salud, la propuesta fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Eso denota la preocupación que tenemos todos con este tema. Y el INJU ha sido, tengo que destacarlo aquí, un actor principal en esto y en cómo lo ha llevado adelante, porque nos escucharon, el director del INJU es una persona joven, médico además, que realmente fue un pilar fundamental en llevar adelante las propuestas, además de, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública. Hay 2 programas que están funcionando. Por un lado, la campaña Ni Silencio Ni Tabú, que la habrán visto, tuvo una difusión importante y bueno, a eso apuntábamos, ¿verdad?, con el proyecto de ley. Y por otro lado, el programa Familias Fuertes desde el Ministerio de Salud Pública. Tengo que destacar que ambas herramientas llegaron a todo el territorio nacional y eso es bien importante porque muchas veces centralizamos en la capital y lo que hay que hacer es llegar al interior profundo, que además hay muchos casos que a veces se dan más en aquellos lugares. Así que realmente destacar la participación, la articulación que hubo con la ley y hoy en día con la rendición de cuentas que ya está presente en la Cámara de Representantes, por supuesto que vamos a dar todo nuestro apoyo en todos aquellos recursos que vayan hacia salud mental porque es un debe que teníamos como sociedad, como sistema político y es un gusto que estemos tratando este tema y que ojalá todo ese presupuesto tan necesario llegue a destino y a todas estas articulaciones, como mencionaba, que son más que necesarias. Simplemente, como ya hace tiempo que están, hace un buen rato que están acá en la charla, quería compartir con ustedes esa experiencia que para mí fue muy exitosa, fue un gusto llevarla adelante y tener el apoyo de todos los colegas, por supuesto. Así que muchas gracias por escucharme. A continuación, el diputado Goñi, de la Escuela de Gobierno. Ahora voy a poner tengo otro sombrero. Ahora voy a hablar como representante y legislador político, que tenemos que definir la rendición de cuentas. Y voy al grano y les voy a responder y también constructivamente, que me consta que el presidente hoy convocó con esta temática por la oportunidad también, no solamente el 17 de julio, Día de Prevención del Suicidio, también porque estamos en rendición de cuentas y nosotros, yo por lo menos me acabo de enterar que hay un programa, hay un proyecto. ¿Tá? Más vale tarde que nunca, pero llevamos unos cuantos días de rendición de cuentas. Yo, legislador, que soy de los que vengo, no estaba informado de este proyecto. ¿Tá? Tenemos un problema ahí. Totalmente solucionable porque tenemos días. Primer punto. Yo como legislador del gobierno hice una opción cuando arranqué y dije, ahora desde el gobierno solamente voy a estar en el lugar de la colaboración y la cooperación. Debo ser de los muy poquitos legisladores, perdón la autorreferencia, muy poquitito, que nunca, jamás un insulto, jamás un corte de puente, ni por tuit, ni por nada. Debo ser de las raras excepciones. Me consta que el presidente lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo idea cabal de la magnitud de los problemas, entre ellos ¿tá? Que como decíamos al comienzo, no se arregla ni con ley, ni con teoría, ni con... ¿tá? Y como se necesita de todos, absolutamente de todos, he tratado de estar siempre en un lugar de colaboración. Primer punto que yo creo que hay que destacar, y es que el gobierno en la última rendición de cuentas dice prioridad absoluta, absoluta, y yo no he escuchado, no le estoy diciendo a ustedes, no he escuchado suficientemente desde el sistema de salud mental reconocer que la prioridad absoluta, los 20 millones de dólares van para salud mental y adicciones. Y para veces, yo acá no conozco qué pasó, pero tenemos un cortocircuito porque, digamos, yo conozco muy bien hacia dónde van a ir hacia dónde van dirigidos los 20 millones y no
este proyecto no está. Indudablemente algo pasó. Faltó comunicación o faltó ponerlo arriba de la mesa. Conozco muy bien y me parece, por supuesto, todos ustedes lo conocerán que están en el sistema, hay 30, 40 medidas muy necesarias, después siempre el tema es priorizar, pero muy necesarias, ¿no?, en la prevención, en la atención, yo las repasaba hoy de mañana, donde también entran familias fuertes, donde también entran todas las cosas que sabemos que se necesitan para hacer un abordaje integral de la salud mental. Presente y futuro, yo insisto, hay que ver lo que se viene, y lo que se viene en principio son aumentos y agravamientos de determinados trastornos, que por supuesto son transversales, y cuando uno mira las sociedades que están más llenas, tienen más depresión. Entonces tampoco es un tema tan fácil. Antes las determinantes sociales aparecían de la pobreza, ahora aparecen a veces de estar lleno y del consumismo y del aburrimiento. Y el suicidio también aparece ahí. Pero voy al punto, al grano. Rápidamente, a mí me parece muy interesante lo que han dicho. No conozco la estimación, si tienen estimación de costos para ese, yo no la conozco. Capaz que Sebastián sí, me gustaría conocerlo, porque en cualquier momento va a venir ACE y el Ministerio de Salud Pública, y a mí me gustaría conocerlo. Entonces, vamos a no llorar sobre leche derramada, porque todavía no se ha derramado, porque todavía no se ha votado el presupuesto, en la rendición y los recursos. Me gustaría conocerlo rápidamente, a lo que estamos acá. A mí el tema me ha interesado desde siempre, pero naturalmente tenemos que ponerlo arriba de la mesa, presidente. ¿Está? Presidente ya ahora no está más en la comisión de presupuesto, está presidiendo, pero me parece que tenemos que rápidamente. ¿Está? Y yo invito a un esquema que el único que a mí, en mi experiencia, 56 añitos, cada vez me convenzo más, la única forma de solucionar los problemas de hoy son con la colaboración. Y los que usan, siempre digo, los que usan la colaboración son los más ricos del mundo. Porque hoy las grandes empresas del mundo son las que se avivaron y se dieron cuenta que la colaboración desde Google en adelante, los que hacen plata y tienen el mayor poder sobre el mundo son los que ambientan la colaboración. Yo soy un fanático de la colaboración, no porque no me anime a confrontar, confronto con quien sea, pero creo que los problemas de la gravedad, de la magnitud, de la complejidad, de estos solamente se pueden abordar desde la colaboración. Indudablemente, acá también a veces nos ha faltado. Yo me acuerdo, no sé si hay alguno de aquella mesa, pero cuando pregunté hace un tiempo de toda una cantidad de medidas que se habían estado implementando, si se podía sacar algo bueno, y me dijeron casi nada. Entonces, cuando ya arrancamos así, ¿no?, que yo creo que ha habido una muy buena disposición del gobierno de poner recursos, al punto de que se sale la emergencia sanitaria de la pandemia, donde estaban allí naturalmente todos los recursos, y la prioridad absoluta pasa a ser salud mental y adicciones. Y eso me parece que tiene que ser un punto de partida para decir, bueno, se ponen, uno dice 20 millones en 16.000 millones no son nada. Bueno, pero son los 20 millones los que van a venir adicionalmente a esto. Ya han venido una cantidad en estos esquemas. Entonces, para terminar, rápidamente, nos gustaría, supongo que a Silvana también, porque me consta de su preocupación permanente en estos temas, estar en conocimiento de ese proyecto, de sus costos, de sus estimaciones, para ver si podemos de alguna forma incorporarlo. Creo que estamos todos de acuerdo la importancia del involucramiento del hospital de clínica, nadie duda del rol que tiene que cumplir el hospital de clínica en este tema, pero tenemos que hacerlo antes que se vote la rendición de cuentas, si no simplemente nos vamos a quedar con un proyecto sin ninguna posibilidad de implementar. Y acá creo que, y me consta la responsabilidad del director Villar, de la nueva profesora grado 5, Vanessa M., que no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Y si no queremos quedarnos con la bandera, que me consta que no es lo que ustedes quieren, diciendo el gobierno no hizo nada y lo que fue, y la ley de salud mental, con ese tipo de cosas, estos temas no avanzan un milímetro, pero no solamente no avanzan, se agravan
porque creo que acá tenemos todo claro que, más allá de que el centro de la solución, creo que dijo el decano de Psicología, es el sistema de salud y los especialistas, el centro es el paciente y su familia. ¿Tá? Y también si ponemos el centro en el paciente y su familia, hay muchas teorizaciones, porque también me parece que hay cosas de la ley de salud mental que para ser pragmático y realista capaz que hay que repensarla, y es una buena oportunidad repensarla. No nos vamos a quedar abrazados a una bandera si no es posible de practicar y poner en práctica, y hay otros caminos que son mucho más realistas, que pensando en el paciente y en sus familias pueden ser mucho mejores soluciones. El tiempo, presidente, yo estoy dispuesto, así que si usted convocó con esta oportunidad, estamos a tiempo de incorporar, por lo menos en parte, o en la discusión, este buen proyecto que aquí se ha planteado. Yo ya me había despedido. Rodrigo es así, no es ansioso, es así. El proceso de discusión de la rendición de cuentas es un proceso ordenado que tenemos que cumplir. Va a comparecer la Universidad de la República en estos días. Ahí hoy no es hoy. ¿Hoy? ¿Hoy es? Pues bueno, hoy, miren, en estos días dije hoy. En esa presentación se va a hablar también del proyecto, y después en ese proceso de discusión, que creo que es algo muy importante, que este sistema y esta institución tiene el poder de utilizar la reasignación y el reordenamiento de los gastos sin incrementarlos, porque no tenemos, constitucionalmente no tenemos la autorización para hacerlo. Obviamente que ahí iniciará esta discusión, donde encontrará por lo pronto algunos defensores acérrimos, entre los cuales me incluyo, a que esa reorganización de gastos sea la más equitativa y que busque la mayor eficiencia posible. En tiempo al tiempo, estos días vamos a ir dando los pasos y definiendo, involucrando también a los compañeros que están en esa comisión, que están trabajando en todas las áreas, porque no solamente trabajan en el área de la salud, están trabajando en todas las áreas, y como dije hoy al principio del día, es un tema que nos une. Sin lugar a duda, es un tema que nos une. Creo que lo menos difícil acá será encontrar el consenso. Lo lógico es encontrar los recursos, que ahí sí capaz que puede ser la otra discusión. Tenemos una pregunta y adelante. El micrófono. Sí. No sé si está prendido. Sí. No sé, el señor Goñi, si tuvieron en cuenta al usuario, tú dijiste que es fundamental y es fundamental, y al familiar del usuario. Nosotros yo soy familiar de una persona con esquizofrenia, y soy hija de persona con esquizofrenia. Nosotros estamos las 24 horas del día, los 365 días del año con el usuario, y me pregunto si para este proyecto tuvieron en cuenta al familiar y muchos usuarios que hoy tienen voz propia, porque es gente que está muy recuperada, no curada, porque es una enfermedad que hasta ahora nos han dicho que no tiene cura, pero sí recuperación. Y o sea que junto con los técnicos, así como el baremo, que ustedes saben que últimamente se logró fijar un baremo único, basado precisamente en los técnicos en primer lugar. En segundo lugar se tuvo en cuenta al usuario, en tercer lugar al familiar. Me pregunto si en este proyecto los han tenido en cuenta, los tienen en cuenta, los van a tener en cuenta.
Gracias. Ahora, antes de pasar al break, así usted puede también dialogar con los técnicos que estuvieron aquí en la mesa. Escuché atentamente, creo que ahí al sociólogo principalmente, de hablar del post y lo importante que es involucrar a la familia y a los usuarios, por supuesto, en todo este proyecto como corresponde. Ahora los invitamos a todos a tomar un café y esa posibilidad de poderse acercar para poder intercambiar las dudas que podemos tener entre todos, que creo que es lo que nos brinda este ámbito, ese acercamiento principalmente. Muchas gracias a todos. Agradecemos la presencia de todos quienes nos han acompañado. Damos por finalizada la jornada y los invitamos a un coffee break al fondo de la sala.